Poder Judicial te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saludamos en esta nueva emisión de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. En esta ocasión abordaremos un tema de singular importancia para la materia judicial en nuestro estado, y es el de los asuntos familiares. Justamente por ello nos acompañan en este subprograma las personas que integran la sala familiar del Tribunal Superior de Justicia. Entre ellos, su presidenta, la magistrada Araceli Ábalos Lemus, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Se encuentra con nosotros también la magistrada Normalicia Aro Cruz. Bienvenida, magistrada. Gracias por la invitación. Y de igual forma el magistrado José Omar Arciniega López. Bienvenido, magistrado. Gracias por la invitación, buenos días. Pues son servidores públicos que imparten justicia de segunda instancia, pero bueno, lo importante es para usted y las personas que nos escuchan, nos ven en este momento, pues es saber que por el cargo que desempeñan, pues necesariamente son abogados, ¿verdad? A mí me gustaría de algún modo, magistrada, comentar ¿de dónde fue su formación? Sí, con todo gusto, maestro. Bueno, mi formación inició primeramente como abogada, licenciada en Derecho. A la par, también cursé la licenciatura en Educación. Fueron las dos carreras que de manera simultánea tuve a bien prepararme. Y posteriormente a ello, cursé una maestría en Función Pública y evidentemente eso me llevó a continuar con los estudios del doctorado en Derecho y cuento con un doctorado en Educación de igual forma. Y por supuesto la especialización que hemos venido adquiriendo en temas de familia, en temas de niñas, niños y adolescentes, en oralidad, que es actualmente en donde nos estamos preparando, y algunos otros rubros que por supuesto en el día a día nos permiten actualizarnos y nos permiten estar acorde a la función que desempeñamos. Bien, magistrada Norma, ¿usted estudió en la escuela, en la Facultad de Derecho de la universidad? Sí, efectivamente, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit en el periodo 92-97. Efectivamente, mis primeros inicios en el tema institucional fue en la Procuraduría General de Justicia en aquel año 1997, donde me desempeñé como oficial secretario, para posteriormente desempeñarme como agente del Ministerio Público, propiamente con actividades tendientes en la integración en aquella data de averiguaciones previas y posterior carpetas de investigación. En un periodo precisamente institucional formé parte de lo que es el Sistema Local Anticorrupción en esta entidad como presidenta del Comité de Acción Ciudadana. En el desempeño institucional y sobre todo también en el tema profesional, recibí diversos cursos en materia de perspectiva de género, de familia, certificación en el tema de adolescentes, diplomados también en perspectiva de género, por lo que la trayectoria institucional pues me ha llevado a un periodo que actualmente en una data de 29 años aproximadamente en el ejercicio institucional. Muy bien, magistrada. Licenciado José Omar Arciniega López. Sus órdenes. Pues tengo estudios de la licenciatura en Derecho también en la Universidad Autónoma de Nayarit y continué preparándome y continúo. Hice una maestría, especialidades y también tengo un doctorado en Derecho. Y seguimos preparándonos en otras áreas, en especialización de niñas, niños y adolescentes, en la oralidad también mercantil, familiar, civil, que próximo
a ese reto que viene. También la especialidad en Derecho Penal y en materia de amparo. Y seguimos preparándonos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Pues toda una formación de muchos años para atender justamente estos que son de los problemas más frecuentes para la resolución de controversias en nuestro estado, ¿verdad? Pues les damos a ustedes la más cordial bienvenida en su programa que se transmite en el 1110 de Megacable y el 10.1 señal abierta, por radio en el 100.3 de FM. También en redes sociales, Facebook, X, YouTube, en Tele 10 y en el Facebook del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Pues vamos a iniciar para preguntarles a ustedes que nos puedan explicar qué es eso de la sala familiar, cuál es la función que se tiene en el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, primeramente, si me permite, maestro, a partir del 15 de octubre del año 2025 hay una nueva conformación de salas dentro del Tribunal Superior de Justicia y a partir de esa fecha da inicio la sala familiar. Y bueno, es un gusto compartirles de manera cercana cómo funciona esta sala para resolver los conflictos de las familias nayaritas. Esta sala especializada, pudiéramos decir que es la segunda oportunidad legal para resolver los conflictos de familia. Es un tribunal especializado, como lo hemos mencionado, porque solo aborda temas familiares. Y en ese sentido, a través de los recursos de apelación, las resoluciones que emiten las juezas y los jueces de primera instancia, esta sala tiene bien revisarlas para emitir una resolución que puede ser confirmando, puede ser modificando o puede ser revocando estas resoluciones que se dan en los juzgados de primera instancia. ¿Qué buscamos? Nosotros como magistrados integrantes de esta sala familiar, pues de manera muy clara garantizar que se haya hecho una correcta aplicación de la ley y que se haya respetado también los derechos de todas las partes involucradas en un proceso familiar, principalmente lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, que son las personas en situación de atención prioritaria y que en muchas ocasiones pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad. De ahí que es grato comentarles, esta sala, como bien lo decía el maestro al inicio, está conformada por el magistrado Omar Arciniega, la magistrada Norma Aro Cruz y su servidora. Los tres somos los integrantes de esta sala. ¿Cuál es la importancia? Bueno, el Poder Judicial recibe de manera anual un promedio de 12,000 asuntos en la materia familiar. De ahí la importancia de contar con una sala especializada, que es a partir de esta nueva conformación que es posible tenerla dentro del Poder Judicial de Nayarit. Un detalle, magistrada Ábalos Lemus, habla usted de que es una segunda oportunidad. Se entiende que es porque ya en un primer momento acudieron a primera instancia y alguna de las partes no estuvo de acuerdo con esa resolución de algún juez y es entonces cuando ustedes pueden intervenir. Es correcto, maestro, es correcto. Las juezas y los jueces emiten una primera resolución. Si alguna de las partes se inconforma es cuando nosotros tenemos conocimiento de esa apelación, es el número de expediente que inicia en una primera instancia. Cuando llega con nosotros le damos la denominación de toca. De ahí que a veces los términos son un poco complejos para que los ciudadanos lo entiendan, pero de manera general lo pudiéramos decir como una segunda oportunidad de que se revise un asunto cuando hay una inconformidad de alguna de las partes. Otra pregunta, estos 12,000 casos anuales que ingresan en la materia familiar, ¿qué tanto representan en porcentaje de la totalidad de las diversas materias que se reciben en primera instancia en el Poder Judicial aproximadamente? Aproximadamente un 40 a 42% en la materia familiar. De ahí que, bueno, es la materia que más incidencia tiene. Muy bien, pues me gustaría preguntarles a ustedes en concreto, esta
sala familiar, ¿cuál es el principal tipo de asuntos en concreto que atiende? Ajá. Sí, efectivamente, lo correspondiente a la sala familiar, como lo dice la normativa, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado como el Reglamento Interior, tiene como principal tema de atención los recursos de apelación que son tanto en materia familiar como en tema de sucesiones. Es muy importante establecer que el recurso de apelación es un medio de impugnación que promueve quien en su momento está en desacuerdo con una resolución que fue dictada en primera instancia por un juez de origen. Ante esa circunstancia se promueve precisamente este recurso. La mayor parte de los asuntos pendientes por parte del recurso de apelación y que versan sobre esas inconformidades está en tema de alimentos, pensiones alimenticias, en temas de custodia, en temas incluso de sucesiones, y demás asuntos que son, se puede decir, prioritarios en esta materia. Otro también de los temas que se analizan en segunda instancia y en específico en la sala familiar son aquellos sentencias definitivas, interlocutorias, autos, de los cuales alguna de las partes pues no está conforme, en razón de que el contenido de dichas determinaciones no le es favorable o le genera un agravio, ¿verdad? Entonces, también se conoce sobre temas de excusas, recusaciones o conflictos competenciales entre juzgados del mismo orden. De manera genérica, podemos establecer que es principalmente el tema que versa sobre el análisis de las apelaciones en materia familiar. Me ha tocado escuchar en algunos momentos, magistrada, que cuando se habla de pensión alimenticia y en concreto de alimentos, algunas personas creen que es lo que se debe contribuir por alguien que esté obligado a hacerlo para que coma la persona. Los alimentos no son solo eso. Exactamente, los alimentos incluyen educación, salud, alimentación, obviamente, el vestir. Son varios rubros los que contempla el tema de alimentos y precisamente la normativa así lo establece. Por ello es de que en el tema de pensiones pues se engloban todas estas necesidades en las que se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y todo obviamente basado en la complementación de un binomio, que es necesidad, posibilidad. Entonces es muy importante establecer pues que los alimentos no es propiamente relativo a temas de alimentación, sino también otros rubros que es la educación, salud, entre otros temas. Y a propósito de la educación, en algunos casos se ha llegado a pensar de que si por ejemplo alguien está obligado a proporcionar estudios, dicen, cumpliste tus 18 años de edad y se acabó. Pero hay casos en los que el apoyo sigue siendo necesario más allá de los 18 años para un hijo. Sí, efectivamente, como lo señalé, el tema de alimentos contempla la educación, el derecho a la educación. Entonces, esta no se limita a una mayoría de edad, se limita a la necesidad de recibirlos. Por ello es complementar ese binomio, posibilidad-necesidad. Y de hecho, la educación pues es parte del desarrollo y personalidad de quien en su momento tiene la necesidad de recibirlos. Su preparación y su fortalecimiento pues le permite desarrollarse en la vida laboral y así en su momento pues tener esa capacidad para sobrellevar su desenvolvimiento y esa parte de complementar esa necesidad. Por eso es que de hecho existe jurisprudencia y normativa que no limita la mayoría de edad, sino complementar ese término de educación, ¿verdad? A través de la titulación. Más allá de los 18 años. Sí, pero que esté debidamente justificado. Por otro lado, ¿nos podría explicar un poquito más acerca de lo que habla de lo que es una custodia, de lo que es una sucesión? ¿Verdad? Lo pregunto por personas que en este momento nos estén siguiendo en el programa y no se capten muy bien qué es eso de una custodia, qué es eso de una sucesión. Sí, ¿verdad? Claro. Como comentaba la magistrada presidenta, la cuestión familiar son de los asuntos que tienen el mayor índice en el Poder Judicial del Estado de Nayarit y no solamente se resuelven cuestiones de pensiones alimenticias, sino también
relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ahí encontramos acciones que se promueven para la patria potestad, guarda y custodia, convivencia o juicios sucesorios, ya sea testamentarios, intestamentarios, y principalmente los asuntos de los niños, niñas y adolescentes son donde se debe tener mayor sensibilidad, pero siempre pegados a derecho y cumpliendo con un principio del interés superior del menor. Y el juez y el magistrado, es decir, el juzgador, el Código Procesal de nuestro Estado, se establece que en cuestiones inherentes a la familia tiene amplias facultades para poder resolver de manera precisa con la intervención del agente del Ministerio Público, del Procurador Auxiliar de Defensa de la Familia, y pueden practicarse diligencias que se crean convenientes para poder emitir una sentencia ajustada, porque la ley nos señala que en cuestiones del orden familiar, por ejemplo, las pruebas van en la demanda, en la contestación de la demanda. Sin embargo, en ocasiones el juzgador necesita más pruebas para poder dictar una resolución. Ordena, por ejemplo, realizar estudios socioeconómicos, escuchar niños, porque es muy importante su opinión, establecer condiciones que propician información sobre el círculo que rodea a estas cuestiones, porque ya lo decíamos, son muy sensibles las cuestiones de pérdida de la patria potestad, guarda y custodia, convivencia, a veces es vigilada o supervisada, o puede ser libre dependiendo de las condiciones. Cada asunto es totalmente diferente, pero nosotros siempre tenemos que atender el interés superior del menor. Y en cuestiones sucesorias, pues tenemos aquí que la norma nos establece una división entre juicios sucesorios, testamentarios, intestamentarios, y a propósito se avecina ya el mes de septiembre, que es el mes del testamento. Aprovechar también para invitar a las personas que puedan acudir con un fedatario para realizar su última voluntad. No significa que acudir con el notario a realizar un testamento nos vayamos a morir, no. Eso previene controversias futuras en donde desafortunadamente las familias se desintegran por cuestiones patrimoniales. Y qué mejor manera de acudir y establecer cómo va a quedar distribuida el patrimonio. Por eso invitamos, exhortamos la sala familiar a las personas que en su momento lo tomen en cuenta, y también decir que se hacen descuentos para realizar el testamento. Como lo decía, es muy importante la materia familiar, porque ahí se resuelven no solamente cuestiones de niñas, niños y adolescentes, sino también de personas adultos mayores, personas con discapacidad o personas con situaciones de estado de vulnerabilidad. De los, vamos a decir, muchos asuntos que estamos escuchando que atiende la sala familiar, ¿cuáles se podría decir que son los 5 principales, los que son más frecuentes que se aborden ahí? Los más frecuentes tenemos que es pensión alimenticia. Y dentro de esos de pensión alimenticia podemos señalar que es la fijación de la pensión alimenticia, que en su momento lo fija el juez, o también nosotros en una apelación, en una revisión, o las sentencias definitivas, pero también se promueven incidentes de incremento de pensión, incremento de reducción de pensión alimenticia, de cesación de pensión alimenticia. Que ya no se paguen. Exacto. En el otro rubro tenemos las cuestiones de patria potestad, guarda y custodia, convivencia, emitir también órdenes de protección, juicios sucesorios, testamentarios. Y aquí es muy amplio porque ambos procedimientos tienen 4 etapas, y en esas etapas se pueden presentar impugnaciones. Por ejemplo, si estamos en un testamentario, pueden impugnar el testamento,
Si estamos en una etapa que es de inventarios y avalúos, se puede impugnar precisamente el inventario que pueda realizar el albacea, o si estamos en la etapa de administración, algunos bienes que produzcan gananciales, alguno de los herederos que no esté conforme cuando se rindan las cuentas, o cuando se lleve a cabo la partición también que no estén de acuerdo, cómo se van a distribuir los bienes. Pero también algo muy importante es la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal. Podríamos mencionar que son pues los asuntos de mayor trascendencia en materia familiar. Aspectos muy sensibles en la relación familiar y social, magistrada, esto de lo familiar. Sí, por supuesto. La materia familiar no solamente representa números, sino representa el hecho de que podamos nosotros visibilizar que al final quienes son parte de estos procesos judiciales integran una familia. Esa familia es parte de la sociedad. Ese niño que se ve involucrado en un proceso judicial acude a una escuela. Por lo tanto, la dimensión de lo que representa un asunto familiar va más allá solamente de un expediente o de ser una toca de apelación. De ahí la importancia que tiene el que estos asuntos familiares se vean con esa prioridad y con esa importancia. Bien, por el otro lado, será conveniente comentar cuál es el proceso que se sigue en la sala familiar desde que les llega un asunto hasta que ustedes emiten una resolución. Sí, primeramente el asunto se recepciona por parte de la sala, se hace un registro, ya les comentábamos al inicio, proviene de un expediente de primera instancia. Cuando llega con nosotros, ese expediente tiene la denominación de toca, se le asigna un número de toca. En ese sentido, tenemos que, posterior a ello, se hace un análisis para ver si esa apelación reúne los requisitos legales, si fue presentado en tiempo y forma, y posteriormente se hace un estudio por parte de las magistradas y de los magistrados, un estudio integral de todo el expediente, de la sentencia que se impugna y también de los agravios. ¿Qué son los agravios? Son las razones por las cuales la parte que apela se inconforma y se asigna ese toca a un magistrado o magistrada ponente que por sorteo puede ser cualquiera de los tres. Ese magistrado ponente presenta un proyecto que es debidamente analizado, revisado, para posteriormente, en una sesión de pleno, lo votamos. Esta votación puede ser por mayoría o puede ser en su momento por unanimidad. ¿Qué tan frecuente es que se dé una resolución unánime? ¿Hay un diálogo, una conversación? Sí, por supuesto. En la mayoría de los asuntos es posible hacer estos consensos, claro, previo a la discusión que cada asunto tiene, a la retroalimentación también que hacemos cada uno de los magistrados, tratando de fortalecer la postura de quien propone el proyecto, y en muy pocos casos que no llegamos a ese consenso, bueno, tenemos a salvo el voto particular que puede emitir cada uno de quienes no estén de acuerdo o quienes no decidan no acompañar el proyecto de la magistrada o el magistrado ponente. Por el hecho de que son más 2 o 3 personas las que integran la sala, es que se le llama justamente sala colegiada. Es correcto. Las decisiones es de los 3. Tenemos que votar cada resolución. Y en ese sentido, pues las decisiones se toman precisamente en este pleno que sesiona una vez por mes de manera ordinaria, pero también hemos tenido a bien señalar sesiones extraordinarias. Por lo regular, se están sesionando mínimo 2 sesiones extraordinarias, de tal forma que desde octubre a la fecha estamos nosotros realizando 3 sesiones por mes. Eso implica que puedan los asuntos pues resolverse en un menor tiempo posible para que sea una justicia realmente pronta como lo marca la norma constitucional.
de algún modo la gran cantidad de asuntos familiares que ingresan en primera instancia y la posibilidad de que algunos de ellos sean recurridos, ¿los presiona a ustedes en términos de cantidad de trabajo? Hay un compromiso que desde el primer día hemos comentado la magistrada y el magistrado en el sentido de cuidar tiempos, seguir un proceso ágil que se ha venido realizando desde la Secretaría de Acuerdos, que es el primer filtro que tenemos como sala, y cada una de las etapas por las que debe de pasar este recurso, tratando de que sea reduciendo justamente estos tiempos y que eso nos permita que los justiciables no tengan que recurrir a otro recurso, valga la expresión, para solicitar esta resolución en un menor tiempo posible. De tal forma que nosotros reiteramos que hemos trabajado todo este tiempo de manera extraordinaria para que estas resoluciones puedan, como lo comenté hace un momento, puedan ser posibles en un menor tiempo. Bien, pues como ya lo dijo en su momento la magistrada presidenta de la sala familiar, en compañía de quienes además forman parte de ella, pues no solo se trata de un reto por lo numérico, por la cantidad de personas, sino por la sensibilidad y lo sustancial que el aspecto familiar implica, ¿verdad? Ya en la segunda parte de su programa Poder Judicial TV y Te Escucha abordaremos algunos otros detalles importantes relacionados con este importante tema para el cual tenemos aquí a las personas de la sala familiar. En unos momentos regresamos. En un momento regresamos a Poder Judicial TV y Te Escucha. Estamos de vuelta en Poder Judicial TV y Te Escucha, un espacio de orientación legal a las familias. Continuamos en su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, una coproducción del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. Agradecemos a usted que nos sigue por el canal 1110 de Megacable y el 10.1 en señal abierta, por radio en el 100.3 de FM, también por las redes sociales, Facebook, X y YouTube como Tele10 y en el Facebook del Poder Judicial del Estado de Nayarit. En este momento pues, hemos estado abordando asuntos muy importantes que son los que le corresponde resolver a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, para lo cual pues, nos acompañan la magistrada presidenta de esta sala, Araceli Ábalos Lemus, la magistrada Normalicia Aro Cruz y el magistrado José Omar Arciniega López. Ya aquí se nos ha señalado la importancia de la trascendencia de esta labor y sí me gustaría que abundáramos un poco, magistrada Norma, acerca de cuáles aspectos en concreto ustedes como integrantes de esta sala analizan o revisan cuando van a resolver, ya después que alguien se inconformó con una sentencia en primera instancia en materia familiar. ¿Cuáles son esos aspectos? Sí, bueno, propiamente y de inicio es la revisión de los agravios, como ya fue expresado también por la magistrada Araceli, estudiar, conocer cuáles son las inconformidades por las cuales quien interpone el recurso de apelación no está de acuerdo o existen desacuerdos. En ese sentido, se analiza propiamente los argumentos emitidos, pero también se toma en consideración si se respetó dentro del procedimiento las formalidades esenciales, así como el debido proceso, que es una parte fundamental para saber si existió o no una violación a un derecho humano, un derecho fundamental, entre otras cuestiones propiamente que engloban este apartado. También se analiza de manera muy detallada el fundamento legal, que efectivamente se hayan aplicado la normativa por parte de quien se desempeña en este caso como el juez de origen o quien conoció en primera instancia sobre esta determinación. Se analizan también la debida aplicación de las jurisprudencias o de las cuestiones convencionales que en un momento se hayan aplicado también a la materia. Se analiza otro aspecto muy importante que es la debida valoración de la prueba.
Entonces, que exista un razonamiento lógico jurídico por el cual el juez, al momento de emitir su determinación, analizó de manera detallada ese material probatorio. ¿Por qué? Porque es la base fundamental para llegar a una determinación. Entonces, si por parte de los magistrados se observa que efectivamente hubo una incorrecta aplicación de la ley o la normativa o de una jurisprudencia, entre otros aspectos, obviamente pues se analiza esa parte para emitir la determinación en lo que correspondiente a la sala. En los últimos años se ha hecho mención cada vez con más frecuencia a eso de los aspectos convencionales. ¿Nos puede explicar un poco más acerca de esa parte que se revisa en alguna resolución de primera instancia? Sí, efectivamente es un aspecto importante de la aplicación de las convenciones porque el derecho familiar es cambiante, día a día se va actualizando. Y si bien es cierto, existe una normativa que nos establece la aplicación del estricto derecho, también existe el control ex oficio, que es a través de la aplicación de cuestiones que han sido analizadas por otros organismos internacionales, atendiendo a temas de perspectiva de género, de perspectiva de la infancia, entre otros aspectos. ¿Por qué? Porque el derecho de familia son temas muy vulnerables, que engloba cuestiones de derechos humanos, de atención a víctimas, en este caso niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, es importante la aplicación también de los temas de tratados internacionales, convenciones, entre otros, porque es parte fundamental para poder llegar a una determinación, ¿verdad? Cuidando esos aspectos propiamente. Justamente para llegar a esas determinaciones es muy importante la valoración de las pruebas. Magistrado, ¿nos puede detallar algo más en este sentido? Sí, como comentaba hace un momento, cuando se presentan las demandas en algunas cuestiones familiares, la ley establece que se deben de presentar las pruebas, que son el elemento fundamental para poder resolver una controversia. Existe un principio dentro de la propia norma que establece que la parte actora debe de acreditar su acción y la parte demandada su excepción. ¿Qué significa? Que los hechos que estén plasmados en la demanda o en la contestación de la misma o la reconvención o contestación de la reconvención tendrán que ir acompañada de probanzas para demostrarle al juez, convencerlo que lo que yo estoy diciendo por escrito es la verdad. Y para eso establece el Código de Nayarit, el procesal, un catálogo de los medios de convicción que se pueden ofertar, como la documental pública o privada, testigos, periciales, inspecciones judiciales, instrumental de actuaciones, presuncional, aquellas normas que no vayan en contra de la moral y el derecho, para que el juez, cuando vaya a emitir su resolución en la parte considerativa, tenga que hacer un análisis jurídico, lógico, en cuanto al planteamiento de los hechos y que esté concatenado con los medios de prueba que ofrecieron en su demanda o contestación y darles el valor que establece la propia norma en el artículo 238 o 239. Porque precisamente lo comentaban las compañeras magistradas, cuando llega una apelación, un TOCA, tenemos que revisar los agravios, que son aquellos argumentos en los cuales las partes que no están conformes pueden impugnarlo y le dicen a los magistrados por qué esa resolución no fue apegada a derecho, no cumplió con la legalidad. Y en ocasiones los apelantes manifiestan que las pruebas no fueron valoradas adecuadamente o incluso que no se desahogaron en la etapa procesal correspondiente, porque también los apelantes al momento de presentar su medio de impugnación pueden ofrecer pruebas, aquellas pruebas que no se hayan desahogado de manera total o de manera parcial en la primera instancia o que sean supervenientes, y en su momento la sala determinará si esas pruebas se admitirán o no. Si Disculpe que lo interrumpa, magistrado. ¿Qué es eso de una prueba superviniente? Una prueba superviniente nos señala la ley que son, por ejemplo, tenemos, la ley nos señala
decía yo que las pruebas tienen que ofrecerse en la demanda o en la contestación. Si es controversia del orden familiar o si es una civil ordinaria, tenemos un periodo de 5 días para ofrecer pruebas. Pero en ocasiones no podemos contar con esa prueba porque no encontramos un documento o que algún testigo no esté en el lugar y lo ocupamos y posteriormente aparece la prueba. Entonces nos dice la ley, bajo protesta de decir verdad, juez o magistrado, te ofrezco esta prueba documental porque en su momento no la pude obtener y ya la encontramos, etcétera, ¿no? Y el juzgador hará el análisis y determinará si la admite o no. Por eso es muy importante las pruebas, porque nosotros como sala tenemos que analizar precisamente que las pruebas, todas las pruebas que se hayan ofrecido en primera instancia, se hayan desahogado. Y una vez que se hayan desahogado, que el juez las haya valorado correctamente, si les dio el valor probatorio pleno o si les dio un valor de indicio, etcétera, o que las haya concatenado de manera conjunta para acreditar la acción. Y luego, en segunda instancia, es decir, en apelación, si, por ejemplo, los agravios presentados por el apelante son suficientes para revocar la resolución que el juez no resolvió conforme lo que le están pidiendo, porque la norma señala que las sentencias deben de ser congruentes, deben ser exhaustivas, deben de ser fundadas y motivadas, y sobre todo el principio de congruencia, que lo que yo te estoy pidiendo me tienes que resolver. Por ejemplo, si yo te estoy pidiendo un incidente de incremento de pensión alimenticia y en alguna resolución se lleva a cabo una cesación, esa resolución no es congruente. Entonces, nosotros como magistrados tenemos la facultad de revocar la resolución porque no está pegada a derecho, y al momento de revocar se reasume jurisdicción, es decir, se hace un análisis integral del expediente en donde nosotros vamos a analizar los elementos de la acción. Y al analizar los elementos de la acción tenemos que estudiar las pruebas y también hacer nosotros una valoración de los medios de prueba que ya estén dentro del expediente y darles el valor específico, legal, que marca la norma. Por eso es importante la valoración de las pruebas. Y no solamente en materia familiar, en todas las controversias jurídicas, los hechos que se plasmen en los documentos que rigen la litis tendrán que demostrarse a través de los medios de convicción. Debemos entender entonces que el trabajo de ustedes permanente es un estudio minucioso de los asuntos para resolver lo que menciona usted, la litis, que entiendo que es la controversia. Claro, incluso si no se valora una prueba adecuadamente y por alguna razón se emitiera una sentencia en segunda instancia, la parte que no le favorezca puede irse al juicio extraordinario llamado juicio de amparo. Y esos órganos son los órganos constitucionales que revisan precisamente que las sentencias estén cumpliendo con los principios que marca la norma fundamental. Y si se está dejando en estado de indefensión, si se está vulnerando el debido proceso, como lo comentaba la magistrada Norma y en su momento la magistrada Araceli, pues el juez federal en su momento puede conceder el amparo porque no se fueron valoradas correctamente las pruebas o no se desahogaron todas las pruebas. Y se tiene que hacer un análisis minucioso de cada una de las pruebas, valorarlas y hacer una concatenación. Es un exhaustivo trabajo, ¿verdad? Así es, así es. Aunque aquí ya se ha mencionado en términos generales el sentido de las resoluciones que pueda tener la sala, ¿nos puede detallar un poco más, magistrado? Sí, por supuesto. Las resoluciones que la sala familiar emite, primeramente tenemos la confirmación. Cuando consideramos que la resolución del juez o la jueza de primera instancia es correcta, está debidamente fundada, nosotros confirmamos en todos sus efectos.
Pero también, por otro lado, cuando se identifica que esa resolución está incompleta, le asiste la razón de alguna forma al apelante, nosotros consideramos pertinente modificar esa resolución por haber alguna imprecisión o por ser necesario modificar, por ejemplo, el porcentaje de pensión alimenticia, hablando de un asunto muy propio, o cuando hay necesidad de hacer ajustes en la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, entonces modificamos. Y por otro lado, cuando consideramos que esta resolución que se emite en primera instancia carece de fundamentación, carece de una debida valoración de pruebas, como sala resolvemos dejar sin efectos esa resolución, es decir, revocar para emitir otra. Y es en los tres sentidos. Pero también cuando identificamos que no se agotaron las diligencias pertinentes para llegar a la verdad jurídica, o cuando es necesario observar ciertas formalidades del proceso que no fueron observadas, entonces dejamos sin efecto la resolución y se repone el procedimiento. Esos son los sentidos que normalmente se resuelven en una sentencia de segunda instancia por este tribunal de apelación. En resumen, estamos hablando que pueden ustedes confirmar una resolución de primera instancia, la pueden modificar o reponer el procedimiento. Dejándola sin efecto. Es correcto. Interesante, son varias posibilidades que se tienen en esta parte de la impartición de justicia, en esta instancia, segunda instancia que se le llama, ¿verdad? Pues ya se ha escuchado aquí en términos numéricos y también acerca del grado de importancia que este tipo de resoluciones tienen para la convivencia de las familias y la sociedad, pero pues la propia justicia familiar representa muchos retos en la actualidad. Para ustedes, ¿cuáles son esos principales retos de los que se puedan estar enfrentando en este momento? Bueno, tenemos ahorita el reto principal como sala, continuar revisando los tocas que llegan día a día, agilizar las resoluciones, como lo comentó la presidenta, con ese compromiso institucional de que avancen los procedimientos para que las personas obtengan su respuesta, atendiendo al derecho de petición, cumplir con esa obligación constitucional, y las personas que no estén de acuerdo con el sentido, pues puedan llevar a cabo su impugnación a través de los medios legales correspondientes. Otro compromiso que se avecina es precisamente la reforma en materia de oralidad familiar y civil, pero en cuanto a nosotros, a lo familiar, es prepararnos, seguir cursando estudios, capacitación constante para asumir el reto del próximo año, que se puedan implementar esas reformas que sin duda van a traer beneficios para la sociedad, porque los procedimientos serán más ágiles. En ocasiones habrá procedimientos que se tramitarán ya en línea, otros puede ser una composición mixta. ¿A qué me refiero con la mixta? Que podrán presentarse los escritos de demanda y contestación, o reconvención o contestación de la misma por escrita, para luego irnos a las 2 etapas siguientes, que es la preliminar y la etapa de juicio oral, algo similar a lo que ocurre en materia mercantil, o en materia laboral, o también en materia penal, que no hablamos ahí de demandas, sino de querellas o denuncias, pero que pueden ser por escritos, con la primera etapa de investigación, y luego ya formalmente hacer una etapa de oralidad, de audiencia preliminar, y luego ya irnos a la intermedia para irnos a la audiencia de juicio oral. Ese es el gran reto para Nayarit, y estamos seguros y convencidos, los que integramos la sala y también los compañeras y compañeros, magistradas y magistrados de los plenos, que vamos a
llegar a esa fecha dándole respuesta a las personas. Magistrada Norma Alicia, nos gustaría escuchar desde su perspectiva cuáles son esos retos que ustedes enfrentan en esta importante materia. Sí, atendiendo a que la materia familiar es cambiante, uno de los retos principales es estar informado, capacitado y sobre todo analizar los criterios de los juzgados de distrito, de los colegiados. ¿Por qué? Porque día a día varían los conceptos, los criterios, y depende mucho de ello la manera como en un momento dado pudiéramos emitir una determinación, ¿verdad? Entonces, es una base fundamental. También es importante la aplicación por parte de quienes integramos la sala, con responsabilidad, con el sentido de seguir trabajando como hasta el momento se ha hecho, agilizar la tramitación de los recursos, la atención de cada asunto que implica una gran responsabilidad, porque a un lado de ellos o atrás de ellos están personas que confían en la justicia y que confían también en que quienes llevamos a cabo esta administración de justicia, pues somos responsables de atender los desacuerdos, sus necesidades, que ellos vierten a través de un escrito, ¿verdad? Entonces, eso es también otro de los retos. Y principalmente lo que vamos a enfrentar próximamente, que es el tema de la implementación del nuevo sistema en materia familiar propiamente, porque implica estar capacitado, implica infraestructura, implica la creación de juzgados especializados para emitir precisamente estas acciones pendientes a la aplicación del nuevo sistema. La actualización muy importante es muy para importante, el personal judicial. Así es. Muy bien, magistrada. Sí, maestro, sin duda, uno de los principales retos es agilizar los procesos. Creo que el acceso a la justicia debe ser pronta, como al inicio de esta disertación lo comentábamos, porque hay familias que esperan justamente que se les resuelva este conflicto. Y de esa manera, el magistrado presidente Edgar Román Salazar Carrillo ha venido impulsando acciones con esta finalidad de que nos permitan hacer una reingeniería institucional para que realmente la justicia llegue de una manera más ágil. Pero por otro lado, sí quisiera hacer un llamado a la sociedad nayarita en el sentido de que los conflictos familiares nos atañen a todos. Todos podemos coadyuvar a la cultura de la paz. Cuando un conflicto no se logra resolver en una familia y toca la instancia judicial, al final vamos a emitir una resolución en donde no hay vencedores y vencidos, porque son miembros de una familia que los va a unir un vínculo de por vida, de tal forma que en medio de estos conflictos de familia, quienes de alguna manera sufren las consecuencias de un conflicto ya de esta naturaleza son las niñas, niños y adolescentes. En ocasiones las personas adultas mayores, en ocasiones personas con discapacidad, en ocasiones personas de los distintos grupos originarios, de tal forma que debemos coadyuvar para que a través de los medios alternos, a través de la conciliación, a través de la mediación y de la justicia restaurativa, logremos revincular con las familias y que no sea solamente una sentencia la que venga a resolver este conflicto, porque en ocasiones se perpetúa tanto el conflicto que al final les restringimos el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y a vivir en una sociedad en donde se puedan desarrollar plenamente. Justicia restaurativa, un nuevo modelo de justicia que en los últimos años está cobrando carta de ciudadanía y en el caso particular pues ha requerido mucha capacitación, mucho compromiso. Magistrada, ¿nos puede ahondar un poco Sí, más? es correcto. La justicia restaurativa no es una ocurrencia, no es una improvisación. La justicia restaurativa es toda una metodología que se aplica principalmente para sanar los vínculos al interior de la familia,
que se pueda de alguna manera identificar situaciones de asimetría de poder, de tal forma que restituir estos vínculos de familia permitan a todos los integrantes asumir el rol que les corresponde y en ese sentido también un desarrollo pleno como personas. La justicia restaurativa, con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en breve va a entrar en vigor, pues es ya una realidad. El Poder Judicial de Nayarit se ha venido preparando para ello. Nos hemos anticipado de alguna forma, pero ya con la implementación del Código Nacional son parte de lo que es la justicia familiar y bueno, creo que tenemos las herramientas pertinentes para aportar a través de estos procesos el que los asuntos de familia no se conflictúen de tal forma que este conflicto llegue a lesionar o a desvincular incluso a una familia de por vida. Eso es lo que el Poder Judicial está trabajando, maestro, y en donde la sala familiar incluso ha ordenado procesos de justicia familiar en los asuntos de mayor conflicto, en donde se hace necesario primero que las partes pasen por este proceso para posteriormente nosotros dar seguimiento a esta resolución, porque principalmente los afectados consideramos en esos asuntos en especial hay una afectación a las niñas, niños y adolescentes. Muy bien, pues algunas palabras finales, magistrada. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación, el espacio, porque nos permite dar a conocer cuáles son las acciones que llevamos a cabo por parte de la sala familiar, de que también la ciudadanía, los usuarios y la sociedad tenga conocimiento de manera más cercana y con un lenguaje ciudadano de cuáles son las acciones por parte de esta sala y sobre todo conocer qué es el recurso de apelación y todas las aristas que llevan, ¿verdad?, este tema tan importante. Muy bien, magistrado. Pues agradecer la invitación a este evento y reiterarles que la sala familiar está trabajando día a día para llevar a cabo una impartición de justicia accesible y con sentido humano. Muy bien, magistrada, presidenta de la sala familiar Araceli Ábalos Lemus, magistrada Normaliza Cruz, magistrado José Omar Arciniega López, integrantes de este cuerpo colegiado del Tribunal Superior de Justicia que está desarrollando una importante labor resolviendo asuntos muy delicados para nuestra familia, nuestra sociedad. Agradecemos a usted que nos siguió en este su programa Poder Judicial TV y Te Escucha, un espacio y que es coproducido por el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit y la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia. Los esperamos el próximo viernes por este mismo canal, justamente a las 12 del mediodía. Seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias por su atención. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial TV y Te Escucha. Hasta la próxima.